Cuando hablamos de la historia evolutiva de la anestesia, empezamos a hablar desde el siglo XIII, en donde teórico Luca empieza a utilizar lo que son moras silvestres y a realizar impregnaciones de opio en pacientes para que estos empezaran a sentir como tal el proceso anestésico. Sin embargo, en el siglo XV esta persona fue perseguida por practicar este tipo de anestesia y tildado de brujo para así darle paso al siglo XVII, en donde se empezó a estudiar lo de la hipoxia cerebral, que consistía en generar falta de oxígeno en la persona, que no le llegara oxígeno al cerebro, y la persona se le realizaba una opresión en el cuello para que pues evitara el flujo sanguíneo al cerebro. En el siglo XVIII, John Hunter empezó a hacer la teoría de frío y la presión de raíces nerviosas para realizar lo que es como tal el proceso anestésico. En 1753 José Celestino Mutis empieza a plantear como tal lo que es la anestesia acá en Colombia y lo que es la rama de la medicina. En 1771 la anestesia es la ciencia de los gases puros, lo que es el oxígeno, el hidrógeno, el óxido nítrico y el óxido nitroso. En 1779, Humphrey Davy descubrió que inhalando óxido nitroso generaba relajación muscular, la persona empezaba a sentir lo que era aumento de su agudeza visual, de su agudeza auditiva, perdón, y calmaba como tal el dolor de la extracción de lo que era la muela cordal. En 1806, la extracción de la muela cordal se realizaba con impregnaciones de opio. Se sedaba al paciente para que éste empezara a sentir, pues como tal, la relajación. Sin embargo, sentía la molestia y aún sentía más el dolor de la extracción. En 1807 se da el descubrimiento como tal de la anestesia generada por frío o de refrigeración. Y en 1810 para generar en los soldados una, como tal, una relajación. Empezaron a trabajar con opio para calmar los dolores. Se les inyectaba óxido nítrico intravenoso para las amputaciones, pues para que generara como tal relajación en el miembro amputado. Y el tabaco lo utilizaban como un relajante para la ansiedad, como un controlante para la ansiedad. En 1847, James Simpson da inicio como tal a lo que es la anestesia obstétrica. En 1860, José Quevedo realiza con su primera anestesia con cloroformo acá en Colombia. En 1875 se da inicio o si se utiliza la primera anestesia intravenosa. Y en 1824, Henry Hickman utilizó el gas carbónico contenido en una campana, pues como tal para realizar anestesia en animales, lo que eran perros y gatos. Sin embargo, a él no lo dejaron realizar esos experimentos con humanos. En 1880 se implementa el uso de la anestesia inhalatoria, y en 1887 Julián Restrepo empieza a purificar la cocaína para realizar lo que es el proceso de anestesia local utilizando como tal esta sustancia. En 1896 se dio el uso del óxido nítrico como anestésico acá en Colombia. En 1910, Juan Bautista hizo su primera anestesia raquidia acá en Colombia, en Antioquia. El doctor Arnold Horitz implementó como tal el, eh, el etileno para utilizarse como anestésico. En 1939 se hace el descubrimiento del propilatineno como un nuevo anestésico, aunque seguían siendo más efectivos los otros. En 1945, Juan Marín se consideró como el padre fundador de la anestesia en Colombia,
y en 1947 montó lo que fue su primera escuela de anestesiología en el hospital, en el hospital de San José. En cuanto a la historia y evolución de las máquinas de anestesia, el primero en hablarnos de esto fue James Watt, quien en 1799 empezó a usar lo que son los inhaladores a gas. Posterior a eso se usaron los paños entrapados con cloroformo y éter y luego los conos de inhalación para realizar la anestesia. En el año de 1892 se inicia con un sistema cerrado a gas para la inhalación a éter. En el año de 1908, lo que fue el señor Louis Omerdane desarrolló lo que fueron los inhaladores de éter y aire. Después de esto, en el año 1910 se desarrollaron las anestesias con válvulas ya preferiblemente. En 1920 se propone el uso de cánulas endotraqueales a la hora de anestesia para especialmente anestésicos inhalados. Y en el año 1985 los médicos Cushing y Gottman utilizaron ya como tal protocolos estandarizados para la administración de la anestesia. Bueno, yo les voy a hablar sobre la anestesia intravenosa. Esto es una técnica de la anestesia general que se utiliza en una combinación de fármacos que son administrados por vía intravenosa en ausencia de agentes inhalatorios. Esta permite la inducción y la mantención de la anestesia general con una infusión controlada de hipnóticos, opioides y de relajantes musculares. Como ventajas de las TIVA, esta no es una técnica contaminante y reduce la incidencia de NBPO, que son más frecuentes con la anestesia inhalatoria. También esta suprime satisfactoriamente la respuesta al estrés, disminuyendo el riesgo de eventos adversos cardiovasculares y tromboembolíticos. También disminuye la translocación bacteriana y la depresión inmunológica. Tiene una inducción suave y permite una recuperación más fácil y más agradable. En cuanto a indicaciones, esta se utiliza más que todo como una técnica alternativa y coadyuvante de la inhalatoria. Es una anestesia de sedación local y locorregional. También se utiliza como técnica de anestesia general para procedimientos quirúrgicos de alta o baja complejidad. Y también se puede utilizar como anestésico fuera de las áreas quirúrgicas. También esta puede realizarse con un fármaco o con combinación de más de un fármaco. También los grupos farmacológicos usados con mayor frecuencia son los hipnóticos y los opioides de acción corta. Bueno, en cuanto hay 3 medicamentos más usados. Estos son el medicamento de Propofol. Este tiene una presentación de 200 miligramos en 20 mililitros. Como vías de administración, esta tiene la vía intravenosa. Esta puede ser directa o intermitente. Como indicaciones, esta se utiliza en la inducción y en el mantenimiento de la anestesia general. Se utiliza como sedación corta y prolongada y como tratamientos de náuseas y vómitos posoperatorios y después de quimioterapias. Como mecanismo de acción es un depresor del sistema nervioso central. Este es un inhibidor de GABA con efectos sobre EEG similares a los de los barbitúricos. También aumenta la latencia y disminuye la amplitud de los potenciales evocados somosensoriales y auditivos. También disminuye la PIC y en pacientes con hipertensión endocraneal. El otro medicamento es el tiopental. Este viene de 1 gramo de polvo liofilizado. Este se puede diluir en
20 o 40 cc. Como vías de administración está la vía intravenosa. Como indicaciones se utiliza en la inducción de anestesia general para control de estados convulsivos y en anestésicos en procedimientos quirúrgicos de menor tiempo. También se utiliza como hipnótico en anestesia balanceada y para reducir la presión intracraneal. Como mecanismo de acción, este también es un depresor del sistema nervioso central sobre receptores GABA y acetilcolina. También este tiene ciertos efectos en cuanto a dosis bajas y dosis altas. En cuanto a las dosis bajas, tiene un efecto sedante y anticonvulsivo. Y en cuanto a dosis altas, tiene un efecto hipnótico y anestésico. También tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, disminuye el consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo y la pica. Y el otro medicamento es la ketamina. Este viene de 500 miligramos en 20 mililitros. Sus vías de administración está la intravenosa y la intramuscular. En cuanto a las indicaciones, se utiliza en la inducción y en el mantenimiento de anestesia general y pseudoanalgesia. También se utiliza en sedación en procesos no dolorosos. También está indicada en cuanto a curación de los pacientes quemados y está indicada en pacientes con asma o con broncopatías. En cuanto al mecanismo de acción, produce una analgesia muy alta, también produce una amnesia incompleta y el mecanismo de acción no es tan reconocido, pero está implicado en receptores opiáceos, pero también en serotonina, noradrenalina y muscarínicos. También estas son como unas ciertas recomendaciones. Habla de que se observa que la activa a través de ser combinadas con remifentanilo y con propofol se pueden ser controladas para hacer unas respuestas eficaces intraoperatorias y también permitiendo una recuperación rápida de la anestesia en cirugías programadas. También se han observado resultados similares en cirugías en pacientes ambulatorios. Bueno, en cuanto a la técnica dormido despierto con paciente neuroquirúrgico, también llamado craniotomía, es un tipo de intervención quirúrgica en el cual se realiza con el paciente despierto. Todo esto es para reconocer que ningún área del cerebro se ve afectada en la intervención quirúrgica. Entonces, en cuanto al procedimiento, se realiza una inducción a la anestesia con medicamentos como propofol, fentanil y remifentanil. Luego se realiza un mapeo cerebral. Este mapeo lo que nos indica es que ningún área del paciente se ve afectada, como la cognitiva, la del lenguaje, la de la visión. Entonces, se divide el cerebro en estas regiones y a medida que va transcurriendo el tiempo quirúrgico se van realizando tipos de preguntas o de acciones para evidenciar que no hay ningún daño a nivel cerebral. Para esto se toman unos tiempos. Entonces, el primer tiempo cuenta desde que el paciente es ingresado a quirófano hasta que el paciente, el neurocirujano le indica que coopere. Esto ya se realiza bajo la anestesia dicha previamente, teniendo al paciente despierto. En el segundo tiempo es cuando se realizan las actividades que nos indican que no hay ningún daño cerebral. Son actividades de lenguaje, de imágenes, de sonidos, incluso si el paciente tiene habilidades como la toca de algún instrumento, si es posible y necesario, se le indica que lo comience a hacer para evidenciar que en la cirugía no hubo daño de ningún lóbulo cerebral que haya sido afectado a algún tipo de las anteriores. El último tiempo ya no necesita que el paciente esté alerta, se realiza bajo la anestesia de tipo general. Mi tema de exposición es el índice bispectral. Este es un número que evalúa el grado de hipnosis en el que entra el paciente durante el procedimiento de anestesia. Pues estima el nivel de actividad eléctrica cerebral.
Esta monitorización se realiza más que todo en pacientes que tengan indicada anestesia general o algún tipo de sedación profunda o moderada. Pues este índice se da en número, va desde el 0 hasta el 100, en donde 0 es el paciente que se encuentra totalmente inconsciente y 100 el paciente que está totalmente consciente. Pues acá podemos ver las diferentes puntuaciones que pues muestra el monitor. Los objetivos de este, pues uno es monitorizar el grado de hipnosis inducida por los anestésicos, es vigilar también que el paciente en ningún momento se vaya a despertar, que también el paciente no vaya a tener recuerdos intraoperatorios, mejorar la administración de la anestesia y pues la recuperación posterior a la anestesia. Esto se tiene que registrar y pues se registra en la hoja de anestesia o en el registro de enfermería. Los materiales que vamos a utilizar son el monitor con módulo de medición BITS, que es este, los cables que son estos, los sensores que son los que van puestos en la frente del paciente, guantes de látex, pues alcohol, gasas, gel conductor si se necesita, aunque los sensores pues traen un gel que son los que ayudan con la adhesión de estos a la piel del paciente. Procedimientos, pues como siempre tenemos que tener en cuenta el lavado de manos, la colocación de los guantes, la preparación de los materiales, de ver que todos los materiales estén antes de realizar el procedimiento, informar al paciente sobre lo que se le va a realizar, si éste está consciente y pues encender el monitor. Para el aseo pues de la frente del paciente se puede hacer con una gasa seca, si este pues no tiene residuos de suciedad o si este llega a presentar algún residuo de grasa o de algún líquido orgánico, se puede humedecer la gasa con un poquito de alcohol y de esta manera pues hacer la limpieza adecuada. Para poner los sensores, entonces pues esta es la manera de ponerlos, digamos que de manera organizada va 1, 2, 4 y 3 y pues acá nos explican más cómo es la manera anatómica de ponerlos, pero en sí tienen que quedar en esta posición. Entonces el 1, el 2 y el 4 van por encima de la frente del paciente y el 3 digamos lo que va al lado lateral. Bueno, ya después cuando digamos que empieza a funcionar el monitor, nos va a registrar valores de BIS, MG, TS e X, que pues también están más explicados pues al momento de ver la pantalla del monitor. Y pues también es importante aclarar que tal vez en algún momento pueda haber una alteración. Esto puede ser por la temperatura, por alguna patología cerebral o alguna otra cosa que tendremos que estar pendiente del por qué. Y ya, muchas gracias.